No, no, después le digo, no, pero no es nada malo. Hola, buenas noches. Tuvimos un atrasito, problemas técnicos, pero vamos a darle un chancecito a las personas que se unan. Ya pueden ir alistando las preguntas de este tema tan importante. Debería hecho lo del monitor. Debería hecho lo del monitor. Irving Pérez, mire, Víctor se unió. Gracias, hijo, por unirse. Vamos a dar unos 4 minutitos. Teta se unió. Aquí tengo a la familia, ya solo falta Orión, Mía y Cookie. Que se unan. Hola César, Irving. Vamos a dar un chancecito más. Está bien caliente hoy, ¿verdad? Muy, muy caliente. Bueno, vamos a ir empezando. El tema de hoy es con respecto a las sociedades. Cuando hablo de sociedades, podemos estar hablando de sociedades anónimas, de sociedades de responsabilidad limitada, de empresa individual de responsabilidad limitada, de todas las sociedades que existen. Hola César, que existen en el país. La costumbre de toda la vida ha sido o era que las personas ponían haciendo sociedades. Entonces una sociedad, digamos, para tener el carro, y otra sociedad para tener la casa, y otra sociedad para los negocios y demás. Era la práctica. De hecho, en Costa Rica, existen una gran cantidad de sociedades. Anteriormente eso sí tenía algún tipo, digamos, de importancia, pero ahora, con la reforma que se hizo, esto ya de las sociedades, realmente las sociedades anónimas, ya no existen. ¿Y por qué se llamaban sociedades anónimas? O se llaman sociedades anónimas porque no se conocía quiénes eran los socios, y eso ahora ya se conoce. Entonces, por eso les decía que qué tan importante es tener o no tener una sociedad. Empecemos por cuál es el origen de las sociedades. Mire, ya se unió el Tarantín ahí. ¿Cómo están, chicas? El origen de la sociedad es, digamos, donde se unen una o más personas con la finalidad de tener un negocio comercial. Pero el uso que se le daba no era ese, sino que era, como yo les dije anteriormente, ¿verdad?, para tener bienes y demás. También hay sociedades que sí son sociedades, digamos, activas y demás. Pero cuando entró a regir la ley, que les voy a hablar ahorita, ya no tiene ninguna importancia las sociedades. ¿Por qué? Porque ahora todas las personas que tienen sociedades deben declarar ante el Banco Central de Costa Rica quiénes son los socios y quiénes son los beneficiarios finales. Esto es una de las obligaciones de las sociedades. ¿Qué sociedades tienen esta obligación? Bueno, la tienen tanto las sociedades activas como las sociedades inactivas. Las sociedades activas son las que tienen ingresos, o sea, las que tienen un rol comercial. Y las sociedades inactivas son las que no tienen ningún tipo de actividad, que en la mayoría de las circunstancias, esas sociedades se hacen o se hacían para poner los bienes a nombre de las personas. Por eso también se les llama sociedades tenedoras de bienes. Anteriormente, efectivamente, no se podía o era muy difícil saber quiénes eran los socios de una sociedad. Ahora, todos los años se tiene la obligación de registrar quiénes son los socios de la sociedad. Entonces, ya no es
privado esa información. Antes esa información se mantenía en los libros de la sociedad. Entonces, si ustedes tienen una sociedad con la finalidad, digamos, de que si tienen, que no les vaya a caer un embargo, o que tienen una demanda, qué sé yo, una condena en materia laboral y los condenaron a pagar determinado monto, y entonces tienen los bienes a nombre de sociedad, utilicemos el Tarantín, ahora que están las chiquillas ahí, el Tarantín, y resulta que en el Tarantín las socias son María y Julia. Entonces, esa información antes no se podía saber, ahora sí se puede saber. ¿Por qué? Porque ellas como socias tienen la obligación de indicar ante el Banco Central quiénes son las socias. Entonces, perfectamente, un abogado puede venir y solicitar que se remita un oficio al Banco Central con la finalidad de que determine si Juana Pérez tiene o no tiene acciones. Y si tiene acciones, esas acciones se le pueden embargar. Entonces la sociedad, desde ese punto de vista, no tiene ya ningún tipo de importancia. Más que tener beneficios, tiene muchas obligaciones y también podría tener eventualmente perjuicios. ¿Qué obligaciones tienen las sociedades? Como les dije al principio, cuando me refiero a sociedades, son todas las sociedades que existen en Costa Rica, ¿verdad? Y son activas e inactivas. Ya les expliqué cuáles son las sociedades activas y cuáles son las sociedades inactivas. Y todas las sociedades tienen los deberes. Primero tienen el deber de hacer el pago, ¿verdad? Hasta el 31 de enero, que en el caso de las sociedades inactivas es como 69.330 colones actualmente, y en el caso de sociedades activas va entre 115.000 y 231.100 colones. Esa obligación la tienen en enero. En abril tienen la obligación de hacer la declaratoria ante el Banco Central de Costa Rica, como les expliqué anteriormente. Y tiene graves sanciones si esa declaración no se hace ante el Banco Central de Costa Rica. Ahorita les voy a explicar cuáles son las sanciones, porque quiero terminar cuáles son las obligaciones de las sociedades. También tienen que declarar tanto las sociedades activas como las inactivas, tienen que declararse como contribuyentes ante Hacienda. Y esas son básicamente las obligaciones que tienen. En el caso de las sociedades inactivas, además de esas tres obligaciones, tiene una más. Las sociedades inactivas tienen que declarar el patrimonio, tienen que decir cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Y aquí es donde verdaderamente la mula botó a Genaro. ¿Por qué? Porque en este caso tienen que declarar, digamos, en el caso de una sociedad inactiva que tiene 3 o 4 propiedades, ahora tienen que declarar esas 4 propiedades, tienen que determinar el valor de esas 4 propiedades y tienen que tener debidamente justificado el origen de esas propiedades, o sea, con prueba documental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que lo compraron y tiene que ser, por ejemplo, una escritura pública. No admiten una prueba, digamos, de testigos, ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen, y eso se ve todos los días? Es más, les puedo asegurar que el 95% de las sociedades tienen un capital social bajísimo. ¿Por qué? Porque se constituyó la sociedad, que regularmente se constituye con 10.000 colones, digamos, y empiezan a adquirir bienes y adquirir bienes y adquirir bienes. Y eso puede provocar, indudablemente, una sanción eventualmente si ustedes no logran determinar cómo adquirieron esos bienes. Entonces ustedes estarán preguntando, ¿y cómo los adquirí? Lo compré con mi trabajo y qué sé yo acá. Pero es que eso es, yo lo entiendo también perfectamente, pero es que tributariamente hablando, tiene muchas implicaciones y muchas personas vienen y dicen, no, yo hago la declaración de registro de beneficiarios, yo la hago solito, o sea, yo no voy a pagar eso. Pero en realidad sí es muy importante que tengan el asesoramiento para que les puedan explicar todo esto y también para que ustedes puedan decidir qué tan importante o qué tan útil es para ustedes tener sociedades. En síntesis, una sociedad se tiene cuando verdaderamente existe
la sociedad como tal, o sea, se trabaja en conjunto y hay dos personas o más que aportan dinero y la otra aporta trabajo y la otra aporta, eso sí es una sociedad. Pero si ustedes tienen una sociedad para tener bienes, el consejo que yo les doy es que mejor disuelvan esa sociedad porque no tiene ningún tipo de importancia que tenga la sociedad. Al contrario, tienen una serie de obligaciones y esas obligaciones son muy serias. ¿Por qué? Porque es una declaración que ustedes tienen que rendir y que ante una eventualidad fiscalización tributaria y se logra determinar esto, las sanciones son sumamente altas, son sanciones económicas muy altas que para los conocedores, digamos, en materia tributaria, se refiere a un patrimonio injustificado. Y decir que se trata de un patrimonio injustificado es terrible y esto podría acarrear serias consecuencias. Además de que, como les dije al principio, perfectamente se puede determinar ahora quiénes son los socios o no de una sociedad. También muchas veces se hacen sociedades con la finalidad de, qué sé yo, hay problemas maritales, etcétera, y problemas en la pareja, y entonces, bueno, voy a ponerlo a nombre de la sociedad. Y resulta que también esa acción, si se adquirió dentro del bien ganancial, dentro del matrimonio es un bien ganancial y que ahora está totalmente, pues no de información pública, ¿verdad? Sino que es una información que digamos, en caso de querer saber quiénes son los socios, pues tendría que ser por una solicitud de tributación o eventualmente por un juez de la República, pero sí se puede llegar a determinar quiénes son los socios y efectivamente proceder a un embargo. Entonces no está existiendo ningún tipo de protección. Esas sociedades que son... que ustedes tienen que declarar que son todas activas, inactivas, sociedades comanditas simples, sociedades anónimas, todo tipo de sociedades. ¿Qué pasa si ustedes no hacen la declaración ante el Banco Central o la persona a quien ustedes le habían otorgado el poder no hizo la declaración? Las sanciones económicas son elevadísimas. Actualmente esas sanciones, el no hacer la declaración ante el Banco Central, van de 3 a 100 salarios base. Estamos hablando de un máximo de $76,000 a 46 millones y algo. Entonces son sanciones súper altas que entonces es hora de preguntarse, ¿vale la pena verdaderamente tener una sociedad y yo tener todo este tipo de obligaciones cuando en realidad lo único que estoy teniendo son gastos y exposiciones eventualmente? Porque si tributación directa llega y hace una fiscalización que lo puede llegar a hacer en cualquier momento, ustedes tienen que tener todo eso documentado, y si no lo tienen documentado, pues entonces podrían verse afectados en esa fiscalización. Y crean que una fiscalización es algo sumamente serio. No quisiera, ¿verdad?, una situación de esas porque sí las sanciones son muy fuertes, son súper fuertes. ¿Qué pasa, digamos, si la persona que ustedes le dieron el poder para que hiciera la declaración no la hizo o a ustedes se les olvidó? Bueno, además de que la sanción económica es súper fuerte, no pueden, si ustedes quieren, por ejemplo, vender algo de la sociedad o comprarlo ante un notario, eso no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotros como notarios, una vez que llega una sociedad, tenemos el deber de hacerlos y verificar si efectivamente esa sociedad está declarada ante el Banco Central, y si no, no se puede hacer la escritura. Tampoco el registro público les emitirá ningún tipo de certificación, y en el caso de que vayan donde un notario para que les emita la certificación, el notario sí puede decir que la sociedad tal y tal y tal se encuentra debidamente inscrita en el registro público, pero que adeuda tanto del impuesto correspondiente. Si tienen preguntas, si ustedes tienen sociedades, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas. Justo para eso son estos en vivo. Ahora, ustedes se preguntarán también, bueno, yo tengo una sociedad donde tengo 3 propiedades, pero eso me va a salir carísimo hacer el traspaso a nombre mío como persona física, porque realmente al fin y al cabo
así es, legalmente hablando, va a tener los mismos efectos. Y lo que están incurriendo, como les digo, ¿qué hago si un socio no me... ¿Qué hace si un socio no le quiere mostrar los libros? Pregunta mi hijo. Bueno, eso incluso se puede solicitar judicialmente, ¿verdad? Para que le hagan la apertura de los libros y se puedan ver. Pero con respecto a lo de los socios, hola Graci, ¿cómo está? Ahora esa información está ahí. Entonces, ¿y cuál debería ser el proceso para deshacer la sociedad? Muy bien, muy buena pregunta. Eso les iba a decir. Digamos, si ustedes tienen una sociedad y tienen 3 bienes inmuebles, entonces lo que tienen que hacer es hacer el traspaso de la sociedad y disolver esa sociedad. Entonces ya se acabó esto. ¿Qué hay que hacer si solamente tienen la sociedad y no tienen bienes? Igual, ustedes recurren a un notario público para que les haga el acta de disolución de la sociedad y se hace la inscripción en el registro y demás. Si te contesté bien la pregunta, ¿verdad? Muchas veces pasa porque para hacer estas gestiones se requieren los libros de la sociedad y si no los tienen no importa porque se pueden reponer los libros y se puede celebrar el acta también. Pasa mucho también que ustedes están en una sociedad, qué sé yo, trabajaban en un bufete o trabajaban en una empresa y les dijeron, mire, voy a ponerle a usted como secretaria, como vicepresidente, y es un problema eso porque siguen apareciendo, ¿verdad? Las personas y ustedes dicen, pero ¿qué hago si yo no sé ni dónde están estas personas, ni mucho menos? Entonces, ustedes también pueden renunciar al cargo de junta directiva, no tienen que buscar a la otra persona, hay que hacer un proceso de notificarle y todo, pero sí se puede, para que ustedes no estén amarrados a una sociedad de la cual no tienen ni arte ni parte. Y les reitero, los deberes que existen alrededor de las sociedades son deberes muy grandes. Y las sanciones económicas, ni qué les digo. Ahora, ¿por qué les digo yo también, si se han preguntado, ¿para qué tengo la sociedad? Es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿La estoy ocupando o no la estoy ocupando? ¿Cómo puedo saber si estoy en una sociedad? Se puede hacer un estudio perfectamente donde se determina con su número de cédula y todo, y se determina de cuáles sociedades son parte. Y esa información se puede dar perfectamente. Que en materia de tributaria, ¿verdad? Si el día de mañana ustedes tienen una sociedad y llegan y les hacen la fiscalización, tengan siempre toda la documentación guardada. Por ejemplo, la declaración que hacen ante el Banco Central. Y toda esta información no es que hicieron la declaración y nada más, sino que tienen que tener su expediente, sí, ante el Banco Central de Costa Rica. Es correcto. Para eso se requiere la firma digital. Y si no tienen la firma digital, le pueden otorgar el poder a una persona para que haga la declaración ante el Banco Central. Y les hago la sugerencia de que le pidan el comprobante porque hay cualquier cantidad de sociedades morosas y crean que cobran las multas. Conozco de clientes que les han cobrado 3, 4 millones de colones por no hacer las declaraciones como corresponde. Y en materia tributaria, antes de que se me quede esto, la carga de la prueba la tienen ustedes. Entonces, cualquier gestión que ustedes hagan, la declaración ante el banco y todo eso, tomen en cuenta que la declaración que ustedes están haciendo ante el Banco Central es una declaración jurada. Por lo tal, ustedes tienen la obligación de decir verdad. Es decir, no se pueden jugar el chance de que si en el libro de accionistas están de socios Gretel e Irving, no pueden declarar ante el Banco Central que son otras personas porque eso es un delito. El costo para deshacer una sociedad que lo determina. Bueno, digamos, si la sociedad no tiene bienes, el costo, no sé, puede andar, y tiene los libros, no sé, podría andar, no me atrevo a dar un precio, pero no son montos altos y ya salen de la sociedad y se liberan de esa gran responsabilidad. Que también pasa mucho, por ejemplo,
con ex esposos o ex esposas que formaron una sociedad y entonces cuando se hizo el divorcio no se tomó en cuenta eso y entonces es un problema. Ahí se da muchísimo la figura de, ¿cómo se llama?, de que puedan renunciar a los cargos de la junta directiva o de lo que forme parte dentro de la sociedad. Vamos a ver. ¿Qué pasa, digamos, también, que les decía, que la mayoría de las sociedades aquí en Costa Rica se constituyen, así les puedo decir, casi a mano alzada, que es más de un 70%, con un capital social de 10,000 colones y ustedes ven que tienen un montón de propiedades. Eso podría ser eventualmente, indudablemente, un patrimonio injustificado, que para tributación directa son situaciones que pueden, desconocerle la contabilidad y establecerle unas sanciones terribles, pero millonarias, y efectivamente se dan, sí se dan. Vamos a ver qué preguntas tienen, pueden ir haciendo más preguntas. Se puede embargar la acción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una sociedad que se llama Los Ramos. Y en Los Ramos yo estoy como socia y yo digo, yo no tengo nada a nombre mío, entonces a mí no me preocupa. Que vayan al registro público y revisen, yo no tengo absolutamente nada, las cuentas las tengo a nombre de la sociedad y yo estoy limpia. No se equivoque, porque eso podría generar que le remitan un oficio al Banco Central, digamos, un abogado que está llevando una demanda de cobro, una demanda de ejecución. Mire, yo sé, o yo no sé, no voy a asegurar lo que no sé, pero por favor, señores juez, remita un oficio al Banco Central de Costa Rica y me certifica en qué sociedades se encuentra la señora Ana Isabel Cibaja Rojas con cédula 502630159, en cuáles sociedades se encuentra y cuál es la participación de ella. Y esas acciones se las embargan. ¿Y por qué tienen que decir la verdad? O sea, porque, como les dije, es una declaración jurada y es algo muy, muy, muy serio. Además, la información que ustedes declaran ante el Banco Central de Costa Rica tiene que coincidir en un todo con el expediente físico que ustedes tienen. Les reitero, tributación hace las fiscalizaciones y solicita toda esa información. Les vuelvo a decir entonces, vale la pena tener una sociedad donde realmente la sociedad no es sociedad, sino que es una sociedad que tenía a nombre de eso. También se da mucho la figura, por ejemplo, que decía, bueno, voy a poner la casa a nombre de los Tucanes y voy a poner el carro a nombre del Pelícano. ¿Para qué? Por ejemplo, si yo chocaba o tenía un accidente y ocasionaba la muerte y la póliza no alcanzaba, entonces que no fueran a recurrir a la casa. Pero ahora resulta que como se sabe quiénes son los socios de la sociedad, pues entonces eso perfectamente se puede embargar. O sea, un abogado acucioso viene y gestiona eso y les embarga. Mis padres hicieron una solicitud para la casa y el lote en el que está la casa, pero son personas muy mayores y me da miedo que no hayan pagado o de hecho la declaración. Ellos tienen una declaración de una sociedad, puede pasarme el número de cédula jurídica, pásamelo acá por redes sociales, el número de cédula jurídica de la sociedad, y yo le digo si la sociedad aparece como morosa y el monto que tienen que pagar y todo. Hacienda tira la lista para las personas morosas, y además, como les dije anteriormente, si la sociedad está morosa, mándeme el número de cédula jurídica de la sociedad, yo le investigo y le digo si esa sociedad está morosa. Les estaba diciendo que, digamos, ustedes van a solicitar una certificación al registro público de una sociedad que adeuda ese monto, que no haya hecho la declaración, no les emiten la certificación. También, dentro de las otras obligaciones que tienen las sociedades, pagar en enero, todos los enero, hay que estar pagando por si es una sociedad activa o es una sociedad inactiva. ¿Y qué pasa si no se paga? Si no se paga en los 3 periodos consecutivos, entonces se disuelve la sociedad y además ejecutan el cobro judicial por los montos adeudados.
sí servía, pero con la nueva ley ya no nos funciona, mi pareja. Es que sí, vamos a ver, el origen de las sociedades es ese que yo les dije, ¿verdad? Yo pongo la plata y César pone otra parte del dinero y la otra persona trabaja. Eso es una sociedad donde todos trabajamos con una finalidad y todos tenemos un aporte. Lo que pasa es que acá en Costa Rica las sociedades realmente no se estaban utilizando para eso, se estaban utilizando para ese otro tipo de gestiones que yo les había dicho anteriormente, que mucha gente las utilizaba para evitarse un embargo y demás, y ya eso no funciona. O sea, ya no existen las sociedades anónimas en el sentido verdadero. ¿Por qué? Porque ya se pueden saber quiénes son los socios y reitero, esa acción es absolutamente embargable. Esa acción, si se adquirió dentro del matrimonio con el esfuerzo de ambos, es un bien ganancial. Así que no se expongan, digamos, a realizar declaraciones que tal vez falten a la verdad o crean, digamos, tal vez por una mala asesoría y les dicen, no, mire, eso no se le va a embargar, o mire, no, eso no se lo puede quitar su ex esposo o su ex esposa. Eso no es cierto, porque sí se puede embargar. Efectivamente se puede hacer un embargo y determinar quiénes son los socios y qué participación tiene y proceder con el embargo, ¿verdad? Esto del Banco Central, esto es novedoso, realmente esto empezó en el 2019, ¿verdad? Y ahí fue también donde agarró mucha importancia lo de las sociedades que le llaman sociedades tenedoras de bienes, ¿verdad? Porque son las que están, las sociedades que son inactivas o tenedoras de bienes, son las sociedades que están más expuestas tributariamente, ¿verdad? Porque son inactivas y tienen bienes. Entonces ahí es donde empieza tributación, hacerse el análisis de, bueno, justifíqueme cómo fue que usted adquirió eso. Y no es fácil, y no es decirle, mire, sí, es que yo lo compré, no, pero es que también tienen que coincidir los libros contables con los libros legales. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la sociedad. Las sociedades se hicieron para generar, para ganar en principio, pero si es una sociedad donde solamente se tienen bienes, ingresos, bienes y bienes y bienes, y es una sociedad inactiva, entonces ese es el asunto de la razón por la cual tributación podría considerar que existe un patrimonio injustificado y sancionarlos terriblemente económicamente hablando. Si ya no les funciona la sociedad y ya no tiene el objetivo para el que fue creado y demás, pues entonces procedan con la disolución. Como les dije al principio, aunque las sociedades, en la mayoría de las sociedades pasa mucho que dicen, no, es que el abogado se dejó los libros, o los libros nunca los sacamos, o los libros se me perdieron, o demás. Eso tiene solución. Eso se puede hacer el trámite de reposición de libros y se hace la disolución de la sociedad. O también pasa mucho que tienen muchísimas sociedades, ¿verdad? En una sociedad tienen una casa, en la otra sociedad tienen un carro, en la otra sociedad tienen... Eso, ustedes lo que pueden hacer es fusionar todas las sociedades, dejar una sola sociedad, entonces así se minimiza muchísimo más el riesgo. O proceder, digamos, a realizar los traspasos porque realmente no hay una sociedad de por medio y que quede a nombre de la persona física que realmente le corresponde la propiedad y demás. No sigan pensando que no se les puede embargar, no sigan pensando en que si nos ponemos una sociedad nos vamos a tener que evitar una mortual. Eso no es cierto, no es cierto. Yo sé que se hace muchísimo eso, pero no es el trámite que corresponde, o sea, no es el trámite legal. Las sociedades única y exclusivamente, reitero, es donde efectivamente se está cumpliendo con el fin, donde hay varias personas que tienen un fin, que hacen un aporte y que trabajan en conjunto con un objetivo. Pero si no es así, si son sociedades nada más con bienes y demás, lo mejor que pueden hacer es disolverlas porque está muy alejada de la realidad. Y les reitero, tienen que hacer un montón de obligaciones, tienen un montón de deberes
declarándose como contribuyentes ante tributación, aunque no sean sociedades activas. Tienen que estar pagando lo del impuesto a las sociedades a más tardar el 31 de enero. Tienen que hacer la declaración ante el Banco Central de Costa Rica en abril, y que si no hacen esa declaración pueden tener una sanción de hasta $76,000 o 46 millones y algo. En fin, son una serie de situaciones que vale la pena sentarse a analizar, ¿verdad? Y ver si efectivamente se requieren o no se requieren las sociedades, porque, reitero, lejos de tener algún tipo de beneficio, lo que podrían estar teniendo ustedes es un gran perjuicio, una gran contingencia tributaria, que eso es muy, pero muy, muy serio. Las sanciones son muy, muy, muy altas, y les reitero, conozco muchísimas personas que ya han tenido que pagar esa multa. Tienen que pagarlo, o sea, tienen que pagarlo. No hay COVID, no hay nada, tienen que pagarlo. ¿Qué pasa, digamos, si ustedes tienen una sociedad inactiva, ¿verdad? Y ustedes dicen, sí, yo la tengo inactiva, pero tengo mis libros contables al día y todo, pero en el registro público la sociedad sigue registrándome con 10,000 colones de capital social. Si los libros contables están en orden, están al día, están actualizados, entonces ahí lo que yo les sugiero, y no quieren disolver la sociedad, es que hagan un aumento de capital social, que eso también se hace por medio de un notario, donde se determine el capital social real. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la declaración van a decir capital social según registro 10,000 colones, capital contable 100 millones. Tiene que existir una coincidencia. Creo que me están haciendo una pregunta. Muchísimas gracias, Irving. Si para eso estamos, y me encanta que pregunten y todo, porque esto, aunque no es tan viejo, tampoco es tan nuevo. Y yo todavía escucho muchas personas que dicen, voy a comprar una sociedad o voy a hacer esto en la sociedad, y ya eso es enano de otro cuento. O sea, ya eso no tiene ningún tipo de efecto acá en Costa Rica, ¿verdad? Como realmente pues debe de ser, ¿verdad? Porque las sociedades tienen un fin específico, es para esto y esto y esto y esto. No hay quite. Y reiterarles también que si ustedes le han contratado los servicios de alguien para que les haga la declaración, verifiquen que efectivamente esa declaración se haya dado. Y a la hora de disolverla, yo pienso que no, es más tenerla ahí, porque además tomen en cuenta los plazos de prescripción, digamos, en contingencias tributarias, creo que son 3 o 4 años. Entonces, lo que están haciendo es poniéndose a derecho, ¿verdad? Porque realmente es una sociedad que tienen ahí que no es una sociedad, ¿verdad? Entonces es más bien alinear las cosas, ponerlas a derecho, y de conformidad sobre todo también con la realidad. Vamos a ver qué se me está quedando por acá. Vamos a ver. Estaba leyendo en la ley del impuesto sobre la renta, para estos que tienen las sociedades inactivas, que dicen que cuando se considera un patrimonio injustificado, cuando no se tienen comprobantes. O sea, pues si usted compró, digamos, la casa en 1990 y la compró, que esa es otra cuestión, que regularmente lo ponen, eso no se puede hacer, digamos, a nivel bancario o algo así, pero en muchos casos se hacen traspasos y no se ponen los valores reales. Tienen que poner los valores reales, y me van a decir, ya sí, claro, y con eso hay que pagar más impuestos y más timbres. Sí, hay que pagar más impuestos y más timbres, pero ¿qué pasa si el día de mañana les dicen, bueno, ¿cómo compró usted esta propiedad? Ah, sí, con un depósito de $250,000. Sí, pero aquí está el depósito de $250,000. Ah, pero es que en la escritura dice que se la compró en 30 millones y el resto, eso podría ser una contingencia. Mis padres la hicieron para efectos sucesorios. Es que las sociedades no son para efectos sucesorios. ¿Qué es lo que pasa? Con las
lo que hacen muchas personas, muchos colegas, hacen las sociedades que para esos efectos y que no tengan que hacer la sucesión y después vienen y hacen la firma en el libro, pero ¿cómo van a hacer la firma en el libro? O sea, ya eso, además de que eso no, o sea, es ilegal, no se puede hacer, ¿verdad? La persona se muere, se tiene que abrir el sucesorio, aunque forme parte de una sociedad, las cosas hay que hacerlas conforme. Además de eso, me pregunto yo, se mueren las personas que aparecen como socias, y eso debe coincidir también con la declaración ante el Banco Central, o sea, todo tiene que coincidir, es muy difícil poder, digamos, evadir esto, y justo por eso se hacen también estas reformas, ¿verdad? Como para tratar de amarrar tributariamente, porque esta ley también lo que tiene como finalidad es determinar quién es el beneficiario final, que es la persona que administra, que tiene el control de la sociedad y todo lo demás. Eso es lo que se busca. Entonces, no hay forma como de evadirlo, de forma que las sociedades no es una buena práctica que utilicen eso para evadir una sucesión, porque realmente el trámite de la sucesión no se puede evadir a excepción de qué sé yo, de una figura de usufructo, qué sé yo, pero no es el caso, digamos, concreto. Creo que me están haciendo otra pregunta por acá. Ok. Más preguntas, a ver, aprovechen. Bueno, les decía de que son ingresos sin justificación o ingresos no registrados. Si no coinciden esos datos, tributación dice es un patrimonio injustificado. Y usted, señor administrado, me tiene que demostrar a mí, señora administración, de que eso no es así. Y si no es así, viene la sanción económica. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué más? Que digamos, si ustedes forman parte de una junta directiva y quieren renunciar a la sociedad y no encuentran a la persona por ningún lado, eso se pueden salir, ¿verdad? Entonces contratan también los servicios de un profesional, se va y se notifica en el domicilio social y se dice, mire, yo, fulana de tal, ya yo no vengo a renunciar al puesto que tenía de la sociedad tal y tal y tal. El notario protocoliza esa acta y la presenta al registro y ya usted no aparece como miembro de la sociedad, porque es muy molesto, pasa muchísimo también en divorcios y ese tipo de cosas, que si ustedes van a tramitar un divorcio o algo así, siempre liquiden absolutamente todo, que no quede nada, porque después andan, mire, que es que sigo yo en la junta directiva y es que no se hizo eso el día del divorcio y los libros y todo eso. Esa es otra situación que tienen que ver con respecto a las sociedades. Les hablé también de las fusiones de sociedades. En el caso de fusiones de sociedades y que tengan 4 sociedades todas con bienes, entonces ustedes la unen en una sola y en ese caso no tienen que pagar impuestos de traspaso, sino que es una unión. Entonces eso es una forma, digamos, si tienen 5 o 6 sociedades, como ir, digamos, achicando y decir, bueno, me quedo solamente con esta porque al fin y al cabo es lo mismo, y con esos quedo solo con esta sociedad y no van a tener que cubrir los gastos de impuestos y timbres que tienen que hacerlo. Anteriormente me preguntaron que para disolverla, bueno, ya para disolverla con un acta protocolizada se presenta al registro. Si tiene bienes, se traspasan los bienes a la persona que corresponde, que es realmente el propietario, y se procede a hacer la disolución de la sociedad y ya no aparece más y punto, ¿verdad? Igual, siempre cuando hagan esos trámites, una vez que se ha terminado, finalizado, soliciten al profesional a cargo de que emita la certificación respectiva, si fue una fusión, cómo quedó la sociedad y todo en regla, para que ustedes el día de mañana no tengan que enfrentar sanciones con respecto a tributación o algún tipo de diferenciación, que no crean que no le deseo a nadie una fiscalización tributaria. Entonces, si no tenemos más preguntas, pues ya casi nos despedimos. Quiero desearles pues una feliz noche y agradecerles muchísimo la compañía, las preguntas. Como siempre me encanta que me pregunten, que salgan de la duda. Y si tienen algún tema específico sobre
el cual quieren que yo les hable, pues entonces me lo hacen saber y yo con muchísimo gusto pues estoy para servirles. Que tengan una linda noche, hasta luego y qué calor, ¿verdad? Chao chicos.